resulta que puede ser presidenta una señora que tiene un proceso enorme de 15.000 folios, para la cual el sistema del Ministerio Público, el más, digamos, sofisticado, ha pedido 30 años de cárcel, y un señor muy próximo al Movadef, a través del CONARE, que es la organización sindical magisterial que él ha jefaturado y encabezado durante estos últimos años. Entonces, claro, la metáfora esta terrible y sanitaria de Vargas Llosa de SIDA o cáncer, la podemos perfectamente recordar. ¿Qué prefiere usted, Renato? ¿Pulmonía o neumonía? Son sinónimos. O dos variantes del virus, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué quiere? ¿El sudafricano o el de Manaos? A ver, elija. Pero la verdad es que ha sido un voto extraordinariamente tanático, extraordinariamente suicida. Yo titulé mi columna, di a entender en mi columna, o que quise dar a entender, que el Perú estaba jugando a la ruleta rusa y que de repente se disparaba el domingo. Bueno, efectivamente, aquí hay un problema serísimo, porque las dos candidaturas son hartamente conflictivas y las dos nos pueden conducir al autoritarismo, al golpe de Estado, a la vacancia, a la ingobernabilidad, casi es un hecho, y a la imposibilidad de lo que todos esperábamos, el consenso, la posibilidad de armonizar en algunos aspectos la política fragmentada que tenemos. Son dos candidaturas absolutamente beligerantes y excluyentes que han tomado los primeros lugares. Claro, esto no es gratis, ¿no? No es que a la gente se le ocurrió que Castillo era y que Keiko Fujimori era. Esto es causa, mejor dicho, efecto de muchas otras cosas que seguramente vamos a discutir. Acabo de leer que Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, llama a un consenso de diferentes fuerzas para defender el modelo. Y no es precisamente el modelo defendido de esa manera, como lo entienden desde el fujimorismo, que nos está llevando a este abismo. Claro. Es que, claro, ¿qué va a decir Galarreta sino defender el modelo, o lo que él cree que es el modelo inamovible de la Constitución del 93? Al final de cuentas, Galarreta es una suerte de guardaespaldas intelectual, entre comillas y cursivas y bastardillas, de la señora Keiko. Entonces, efectivamente, eso no es viable. El modelo, ¿qué modelo? Pero sí es el modelo el que ha producido esto. El modelo que ha hecho que Castillo surja virtualmente de la nada a encabezar un movimiento popular que tiene mucho de reivindicativo, sí, mucho de legítimo resentimiento, y tiene mucho de discurso beligerante en relación a Lima, a la partidocracia, o a lo que queda de la partidocracia, y en relación a las élites. Es decir, aquí estamos los que no fuimos reconocidos, y aquí estamos los que queremos cambiarlo todo de un modo radical. Claro, es una izquierda anacrónica, también es cierto. Es una izquierda obsoleta. Es una izquierda que reivindica a Fidel Castro, a Lenin, ¿no? A Lenin, que considera que Maduro es demócrata, un presidente legítimo, sí, y que Venezuela es una opción y que Cuba es, sí, un ejemplo. Entonces, sí, claro, estamos condenados a los anacronismos, los peruanos. Yo recuerdo que una vez le pregunté a Julio Kotler: ¿y usted por qué cree que tenemos la guerrilla más sanguinaria de América Latina? Y él me dijo: ¿y usted qué cosa ha creído? ¿Que nosotros merecíamos algo muy sofisticado? Claro. Ahora somos un país que produce estos monstruos. Puesto así el escenario, César, ¿usted cómo vislumbra la segunda vuelta, en la que se supone, ¿no? Uno pensaría, digamos, que los candidatos depondrán algunas de sus propuestas más radicales
en busca de los votos que no han conseguido, ¿no? Recordemos que casi el 70% de la población no los ha respaldado y ahora lo que les toca es establecer alianzas, hacerse un poco menos radicales. Sin embargo, el señor Castillo ya ha señalado, no lo ha dicho literalmente, pero ha dado a entender que él no va a abandonar las causas que lo han puesto ya en la segunda vuelta. ¿Usted cree que el escenario le está jugando mejor a Keiko? Sin lugar a dudas. Yo creo personalmente que Keiko tiene virtualmente asegurada la elección. Castillo no se va a moderar porque veroniquearse es muy riesgoso para él. Le puede suceder lo que le pasó a la señora Ollanta Humala, ¿no? Para ir un poco atrás. Y va a insistir en sus puntos de vista radicales. Y por supuesto, Keiko tiene el respaldo al final de la derecha entera. ¿Y le sobra con eso? ¿Le basta con eso para ganar? Sí, le basta con eso. Yo creo que le basta con eso. Va a haber un voto popular, desde luego, que va a aproximar al señor Castillo al 40%, pero 60% va a ser, esa es mi opinión, para Keiko Fujimori, que además no es sino uno de los seudónimos de la derecha. El problema de la derecha es que se partió en 4. Porque si uno suma los votos de la derecha obtenidos el día de ayer, tenemos 35%. Así es. 35% la suma de las 3 candidaturas fallidas. Y que es casi un voto limeño, ¿no? Sobre todo, digamos, no solamente, pero básicamente limeño. Claro, pero largamente habrían llegado al primer puesto. Entonces, claro, como no hay partidos, como no hay ideas y como no hay debates, entonces lo que hay es emprendedores. Los emprendedores decidieron que cada uno iba a tener su capilla, su partido, su tienda de campaña, y entonces uno se pregunta, ¿qué hacía López Aliaga separado de Hernando de Soto? O sea, ¿qué hacía Hernando de Soto tratando de enemigo a Harold Forsyth? Cuando son parte de lo mismo, claro. ¿Qué teatro es este? ¿Qué comedia malsana es esta? Bueno, el resultado es un perfecto castigo, ¿no? Ahora, si la situación es así, si Keiko ya tiene prácticamente asegurada la presidencia, entonces de acá a la segunda vuelta no tiene que hacer nada por atraer, bueno, el centro ya no existe, por moderarse o por dar señales de que no va a ser una continuidad del keikismo, el fujimorismo, que tiene pues un rechazo, un antivoto fuerte, ¿no? Claro. O tenía. La pregunta es si quién le va a creer. Esa es una pregunta, sí. Si no, bueno, los que le tienen mucho temor a Castillo, ¿no? Claro, pero entonces va a ser un voto de miedo, ¿no? No va a ser un voto, va a ser un voto surgido del miedo, no surgido de la adhesión. Porque al final de cuentas, ¿qué representa Keiko? Keiko representa la reivindicación de un apellido, el honor de una familia, digamos, lo soprano ante la Corte Suprema. pidiendo casación. ¿Qué es Keiko en términos ideológicos? Es nada, es 0,0. No existe. Pero claro, hay una nostalgia conservadora por el gobierno de su padre. Y que puede ser la que finalmente la coloque en el poder, ¿no? Yo quería retornar un segundo al señor Castillo, porque si bien, ¿no? En Hitler en sus 13 lo ponen en portada, adelantando el escenario que hoy todos estamos viendo, ¿usted se refirió en algún momento a Castillo como representante de una izquierda folclórica, aldeana, ensimismada y telúrica? ¿Le sorprendió la distancia que cogió al final Castillo? Sí, creo que nadie pudo prever el tranco final, la velocidad final que iba a adquirir su crecimiento. Eso lo reconoce hasta el propio Alfredo Torres, ¿no? Que ayer aseguraba por la noche que el crecimiento exponencial de Castillo se da en los últimos 8 días de la campaña. Y claro, sucede con los sprinters de outsiders como él. Sucedió con Fujimori y Torres también recordaba la experiencia de Fujimori, ¿no? Claro, y Humala también, ¿no? Hasta cierto punto también, ¿no?
Fujimori pasa de otros Sí. a finales de febrero, de otros al 4% a finales de febrero de aquel año 1990. Y en marzo está en 7, está en 7. Y luego es exponencial, es geométrico su crecimiento. Es el voto de la fatiga, del descontento, de la ira. Y ahora añadamos el voto de la pandemia, Claro. que ha puesto en el tapete el Estado Destrozado. inexistente, la desigualdad extrema, Sí. la injusticia social, es decir, todos los mecanismos del resentimiento en la mesa. Y bastaba un Castillo para reunir esa indignación y convertirla en una narrativa. Ahora, usted ha resuelto como ciudadano, no como analista, ya el dilema ético que esto plantea. Es decir, ¿sabe qué cosa hará el día que le toque volver a la Cámara Secreta o espera el paso de estas semanas, meses, a ver si alguna posición adoptada por alguno de los dos candidatos le parece mínimamente sensata como para apoyarlo? No, yo no voy a apoyar a ninguno de los dos y creo que voy a ser parte de un amplio porcentaje de peruanos y eso, claro, da una idea de lo débil que va a ser el próximo gobierno. Claro. Da una idea de lo débil, de lo frágil que va a ser todo el próximo gobierno. Me refiero a todo, incluyendo al Parlamento. Hay 11 bancadas. 11 bancadas, sí. 11 bancadas. Y si Keiko llega a ser presidenta, lo será con una bancada de apenas 10 congresistas, me parece, ¿no? O sea, le va a tocar jugar el papel... 16. Perdón, 16. El análisis que es su apoyo. Pero en ningún caso mayoría, ¿no? Pero 28 va a tener Castillo, claro. 23 Acción Popular, donde va a estar mucho más Merino que Lescano, sí. y el resto son, bueno, fragmentos, ¿no? Entonces, claro, tenemos un Parlamento indescifrable, en un momento muy difícil que requiere decisiones nacionales, urgentes, por la pandemia, y que requiere además decisiones de tipo económico muy delicadas. Entonces, yo veo sombríamente el futuro inmediato del Perú. Y lo digo ahora, sí, en el caso de Castillo, bueno, hay por cuestionarle y aparece en Hildebrand en sus 13 los cuestionamientos sobre si es cercanía al Movadef, también, bueno, por supuesto que se ha apoyado por Vladimir Cerrón, que está condenado por corrupción, pero él representa, ¿no? Representa un sentir, ¿no? Representa un grupo importante de personas, de peruanos que no se sienten escuchados. Una manera, si es que llega Keiko Fujimori a la presidencia, de escucharlos, sería, por ejemplo, plantear lo que plantean otros grupos de izquierda, que es la nueva Constitución. Sí, yo creo que sería una manera, pero el problema es que Castillo plantea una constitución o un proyecto de constitución inviable. Sí. Porque plantea un proyecto de constitución que no tiene nada que ver con la constitución destituida por Fujimori, me refiero a la del 79. Plantea una constitución o un proyecto de constitución virtualmente soviético. El señor Castillo parece que no sabe que el imperio soviético implosionó y que, digamos, el estatismo al 100% no se lo cree ya nadie, ¿verdad? Y ignora que la Sedapal de La Habana es privada, porque se llama Aguas de Barcelona, es una empresa privada. El agua que se consume en La Habana la maneja una empresa privada catalana. Entonces, claro, nos ha tocado esta izquierda anacrónica y nos ha tocado y una la vieja derecha fujimorista y autoritaria, capaz de todo. Porque el drama es ese, ¿no? Con López Aliaga sabíamos que teníamos a un, digamos, estrafalario que imitaba a Porky, y con Hernando de Soto teníamos a un vanidoso extremo casi austriaco, pero ambos con límites, estoy seguro.
el problema de la señora Keiko es que no tiene límites. Es que no tiene límites. Y claro, si sigue la trayectoria de su padre, el límite va a ser su voluntad. Y que además es mentira, y que es mentira que no le hemos... Porque sí. Debe tener, ella dice, tuve una mochila muy pesada. No, lo que tiene es un cuaderno negro que debe pesar varios kilos, ¿no? Entonces, sí, habrá que tener mucho cuidado. hay mucha gente que, digamos, pensando en votar por ella, ¿no? Ahora empieza a decir cosas como que ella nunca ha tenido el poder, en realidad, ¿no? Y que tal vez esta vez se va a comportar diferente, pero ya sabemos cómo se comporta Keiko Fujimori con poder a través del legislativo, ¿no? En los últimos 4 años, muy buena parte de la crisis que hoy estamos viviendo se debe básicamente al fujimorismo. El 80% se el lo 80%. A ella, desde luego. Y recuerdo perfectamente cuando Kuczynski gana, lo primero que hace ella es reunir a su tronante bancada de 70 y pico congresistas para decir, vamos a implementar nuestro plan de gobierno. Es decir, en ese momento ella da un golpe de Estado y decide que el gobierno del Perú es un gobierno parlamentario, es un gobierno británico y que desde el Parlamento se van a decidir las cosas. Por lo tanto, Kuczynski es decorativo, su gobierno es absolutamente deleznable y el Congreso manda. Bueno, el resultado ya lo conocemos. Sabemos muy bien quién es Keiko y qué esfuerzos histriónicos hace para disimular su verdadera personalidad. En una entrevista consultado por el triunfo de Fujimori en el 90, usted soltó la siguiente frase: ese día el Perú se tiró un pedo. ¿A qué figura escatológica nos enfrentaríamos si es que Keiko efectivamente logra ser presidenta en la segunda vuelta? Bueno, digamos... ¿Recuerda esa declaración? Sí, claro, sí. En realidad fue una conversación privada con Alvarito Vargas Llosa, que una vez más me traicionó y la puso como encabezado, como primera línea de su libro, ¿no? De un libro que escribió sobre el episodio de la derrota de su padre. Pero en fin, asumo la frase y eso fue lo que dije. Pero digamos, esto es mucho peor, mucho más grave, porque han transcurrido muchos años, han transcurrido 30 años, y el Perú está mucho más deteriorado, el tejido social es mucho más endeble, no hay partidos, no hay Estado. Y entonces, claro, Castillo es la respuesta al no Estado. Al no Estado, por supuesto, viene Castillo. Como una respuesta elefantiásica. No hay Estado. Bueno, ahora van a ver el hiperestado. En todo. El Estado megalómano, enorme, elefantiásico, el que cubre todo. Pero claro, es que también es cierto que Cajamarca tiene el primer lugar de pobreza monetaria en el Perú. Cajamarca es la cuna. Bueno, es sintomático, ¿no? Que haya ganado en las regiones donde más pobreza hay y donde la inversión privada no ha sabido generar un mínimo de sensación de igualdad. Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Cajamarca. Pero con el agravante de Cajamarca, ¿no? Porque en Cajamarca está la zona minera más importante, o una de las zonas mineras más importantes. Sí, y entonces, claro, la gente se pregunta, ¿y la renta minera? ¿Qué produjo en Cajamarca? Bueno, produjo a Castillo. Esa es la respuesta. ¿Qué produjo la minería en Cajamarca? Produjo a Castillo, ahí está. A Gregorio Santos, claro. Y a Gregorio Santos, a Castillo, y sabe Dios también qué ocurrirá después. Claro, esto nos pone frente a una gran realidad. O sea, Castillo es una especie de mal necesario, porque nos ha enfrentado al rostro más feo que tenemos. Nos ha puesto frente a nuestros peores defectos, a nuestras peores miserias. Y el problema es que en el otro lado está la vieja derecha corrupta, reaccionaria y violenta, que es capaz de recibir $3.600.000 del señor Dionisio Romero del Banco de Crédito y no declararlos y ni siquiera anotarlos,
y recibir $200.000 en un maletín que se llevan a RPP, el señor Klimberg y compañía. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué país hablamos? Del nuestro, señor. Por si acaso es el nuestro. Pero ahora se va a ver como la salvadora del comunismo, ¿no? Del salvadora realmente del abismo con Pedro Castillo. Entonces, ¿no tiene un poco de temor del papel de los medios, que la van a tratar de una manera quizás muy suave, porque finalmente libró al país de un Pedro Castillo? Sí, pero como decíamos antes, ¿no? ¿Qué elegimos? Castillo es una opción que podría producir un golpe de Estado, pero Keiko Fujimori puede ser un golpe de Estado en sí misma. Claro. Por la metástasis, por la vocación de metástasis que ella tiene, por el apellido, por las costumbres, por los hábitos. O sea, el fujimorismo tiende a cubrirlo todo. Basta leer el libro que ustedes han recomendado. Ustedes han recomendado un buen libro. El último dictador. El último dictador, pues léanlo, porque de verdad es la historia más vívida de lo que fue el régimen de Fujimori. Y la señora Keiko fue la primera dama, siendo ya una señora hecha y derecha, adulta, de ese gobierno. Bueno, habría que invocar nuevamente la frase de Steve Levitsky, ¿no? Ella no puede invocar ninguna inocencia respecto del régimen de su padre. Y menos con su mamá. Pero no hay el temor que, por ejemplo, lo que pasó en 2011 con Canal 4, ¿no? Que ante el terror de Ollanta simplemente quería ignorarlo, ¿no? Y bueno, lo que pasó fue que ganó, ¿no? En la segunda vuelta. Pero ¿cuál es la pregunta, José? No, sí. El riesgo de cómo va a ser la cobertura de la prensa también ahora, la prensa de los canales de señal abierta, ¿no? La prensa tradicional lo que va a hacer es deshacer a Castillo, meterle 45 cabes, someterlo a 18 emboscadas, etcétera, triturarlo, demolerlo, pasarlo por la máquina moledora de carne, y desde luego tratar a Keiko con la mayor benevolencia. No tengo dudas. Eso está clarísimo. Pero en ese afán la pregunta es, ¿eso resuelve algo? O tiene el efecto contrario, también claro. Puede tenerlo. Lo tuvo con Ollanta Humala. Sí, por demonizar a Castillo quizá terminan aupándolo, ¿no? Involuntariamente, por supuesto. No, yo creo que hay un voto de resistencia a Castillo que va a ser muy duro y muy difícil de desmantelar. Si es que Castillo no modera su mensaje, y no lo puede moderar porque él tiene, digamos, una intrínseca personalidad en esto, no es que haya construido un personaje, es él el que se ha vendido así, porque no es una máquina electoral la que lo ha hecho, ¿no? Es él el que se ha planteado como candidato en esos términos, en los términos del CONARE, en los términos de la izquierda del SUTEP, la izquierda de Patria Roja, digamos, las proximidades a Movadef y el discurso de la resurrección del socialismo marxista-leninista. ¿Pero es él solamente o es también Vladimir Cerrón? Yo creo que Cerrón no ha jugado ningún papel, excepto el de darle el partido como vientre de alquiler. Y escribir el plan de gobierno, porque aparece ahí... No, y hoy día además... Que no está mal escrito, ¿eh? No está mal escrito ese plan de gobierno. Ahora, es delirante en muchos capítulos, pero no está mal escrito. No está mal escrito. Y hoy día además el candidato Castillo ha reivindicado a Cerrón, ha dicho que él va a formar parte del comando del partido y de las asesorías para la segunda vuelta. Entonces está claro que la relación se mantiene, ¿no? ¿Somos un país conservador en lo social? El Perú ha votado generalmente por el centro. Si uno se pone a pensar, desde 1990, el centro, el que dominara el centro, ganaba las elecciones. Vargas Llosa pierde las elecciones porque se va a la derecha y pierde el centro, ¿no? Humala gana las elecciones cuando precisamente se va al centro, pasando de la izquierda. García gana desde el centro
y ya no digo Toledo, y ya no digo Kuczynski. Es la primera vez que sucede algo como lo que vimos ayer. Pero también es cierto que Castillo gana con 18%. Sí, es En poco. unas elecciones normales sería el tercer puesto. Así es. Es muy poco. Sería el O sea, tercer puesto. la legitimidad que pudiera tener de ganar finalmente cualquiera, en realidad, ¿no? La legitimidad que va a tener cualquiera ser el presidente va a ser bajísima y eso hace que sea impracticable cualquiera de los dos planes de gobierno, porque deberían transar demasiado y no lo van a hacer, ¿no? Lo van a hacer. Es una situación de verdad muy complicada. Es muy complicado y digamos, gente como Morelli, que suelen hablar de la baja gobernabilidad del Perú, Sí. ahora van a tener que hablar de la extrema ingobernabilidad del Perú. Porque lo que se viene es un episodio de impases y de entrampamiento, y yo no creo, sinceramente, que haya salida en este momento, porque no veo vocación de consenso alguno. No, no, y más si no lo necesita para ganar. Decía lo de conservador nuestro país porque se ha hablado mucho durante esta campaña de este enfoque de género, que para los conservadores es una ideología de género, a eso me refería, y que ha sido un tema de campaña. Con sorprendentes puntos de contacto entre, por ejemplo, López Aliaga y el propio Castillo, ¿no? Que siendo aparentemente extremos, en lo social son siameses. Claro, pero digamos, hay una suerte de conservadurismo provinciano, rural, que Castillo interpreta correctamente y que Castillo expresa de un modo muy locuaz. Sí. Ahora, el conservadurismo de otras derechas, digamos, del sector de López Aliaga, por ejemplo, es de otra índole, ¿no? Es reaccionario, es doctrinario. Hay un conservadurismo católico, apostólico y romano en provincias del Perú. Sí, o evangélico. Sí, o evangélico. Castillo es un señor que ama la taurofilia. Sí, señor. Sí. Ama los toros, como buen chotano. Una de las mejores plazas de armas provincianas está en Chota. Así es, exactamente. Y entonces uno dice, ¿y este señor? Ese señor que admira a Castro también iría a ver al cordobés, a una plaza de toros. Pues es la riqueza y la complejidad. Pero estamos en una situación extrema. Sí. Un líder de la izquierda antigua y una mujer encausada van a luchar en la segunda vuelta por la presidencia. Una mujer que debería merecer probablemente cárcel, y un señor que cree que la dinastía familiar de los Castro es democracia, van a competir por la presidencia de un país colapsado por una pandemia y por una crisis económica absolutamente sin precedentes. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar en el poder un personaje como esos, digamos, personajes así, considerando que ninguno va a tener la suficiente fuerza política en el Congreso como para despejar la posibilidad de una vacancia, ¿no? Que es, ya sabemos desde un tiempo a esta parte, una de las palabras favoritas de los congresistas. Mi pregunta es, ¿usted ve a cualquiera de los dos terminando su periodo gubernamental? Es una pregunta provocadora. Si Castillo intenta implementar su programa tal como está, estatizaciones por doquier, anulación del Tribunal Constitucional, invasión de muchas áreas de poder, control de la prensa, lo que está jugándose es un golpe de Estado. Es un pronunciamiento militar. Así de sencillo. ¿Volveríamos a la época de los tanques en la plaza de armas? Bueno, sí, claro. Podría ser. Sería desgraciado. Y si Keiko intenta reproducir de algún modo el clima de su padre, el clima político de su padre,
la intolerancia de su padre para admitir matices y discrepancias, entonces lo que va a ganar es la vacancia. O sea, la única alternativa que ambos tienen para permanecer en el cargo es cambiar y tolerar. La única. La pregunta es, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo? Eso quería preguntarle, porque estaba pensando en la gente que nos está viendo ahora, que es muchísima. Por cierto, muchas gracias a las personas que nos siguen, incluso por la plataforma Twitch, que es una plataforma nueva y también tenemos ahí seguidores. Estaba pensando en que muchos lo están escuchando esperando poder despejar la enorme duda que tienen, ¿no? Y entonces mi pregunta cargada de ingenuidad es, ¿será posible que alguno de los dos candidatos, en los próximos meses, de aquí a la segunda vuelta, pueda reelaborar un discurso lo suficientemente neutral como para convertirse en una posibilidad? Irse al centro, no sé, una promesa. Keiko Fujimori, que por ejemplo diga, así como prometió en el 2016 cosas que incumplió. ¿Qué tendrían que hacer? Claro, la lucha contra anticorrupción seguirá, aunque ella esté como parte del proceso. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos un factor exacerbante que es el siguiente. ¿Cómo va a quedar el proceso judicial contra Keiko habiéndose ya iniciado el juicio oral? Habiendo el Ministerio Público pedido 30 años de cárcel. Vamos a tener a la presidenta de la República, la hipotética presidenta de la República en la causa, o la presidencia le va a dar un blindaje absoluto en esos términos formales y sin embargo una enorme ilegitimidad ética y social. O sea, ¿se dan cuenta del problema? Tenemos una persona que está encausada por lavado de activos con pruebas múltiples, con más de 10, colaboradores eficaces, como se dice ahora, que han dado testimonio de la recepción de dinero negro, de dinero no declarado. Y entonces hay 15.000 folios en el Ministerio Público. El juicio está abierto y está activo. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo quedarían los fiscales, no? Pérez y Vela en un gobierno de Keiko Fujimori. ¿Cuál será la primera medida de la señora Keiko frente al Ministerio Público? Claro. ¿Blanca Nélida Colán? Chávarri, ¿volverá? Chávarri, sí. Claro, indultará a su padre, o de repente no lo indulta, o de repente no lo indulta, porque parece que no quiso indultarlo la otra vez, cuando pudo, ¿no? Claro. ¿Y los hermanitos? Se amistará. ¿Y la alianza será con Chimpún Callao? ¿Saldrá Alex? ¿Se dan cuenta? Hay una sordidez que nos persigue, que nos envuelve, porque hemos elegido a este personaje. Así, hemos elegido así. Así es. Lo tanático, dices tú. Y la pregunta que yo me hago es, ¿esta es la democracia o esta es la oclocracia? De acuerdo. Sí, me la hago. ¿Y por qué no? Me atrevo a hacer más. ¿Esta es la democracia o es la oclocracia? Que también vota, que también persuade, que también dirige, que también orienta. Y que también pierde a los países. La oclocracia entendida no como el voto del pueblo, sino el de la muchedumbre, ¿verdad? Sorda. Sí. Estaba googleando oclocracia. Muy bien. Sería bueno. Sí, ok. El gobierno de la muchedumbre. De la muchedumbre, así es. Es una de las formas de degeneración de la democracia. Del mismo modo que la monarquía puede generar tiranía o aristocracia o oligarquía. Sí. Es una pregunta válida que no se la hacen los sociólogos ni los politólogos porque, claro, cae antipática, ¿no? Cae impertinente. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces... No. Ha hablado la democracia, decían ayer todos los colegas. El colegaje se pronunció así. Ha hablado la democracia. No, un momentito. ¿Ha hablado la democracia? Cuidado. Ten cuidado con lo que dices. Porque los porcentajes son tan mínimos. 18% el primero, 14% la segunda. ¿De qué estamos hablando? ¿Y el resto? Pero ¿cómo iba a ser? ¿Cómo íbamos a hablar? ¿Cómo íbamos a votar en medio de esta situación donde el oxígeno falta? ¿De qué otra manera podía salir estos resultados?
Bueno, el asunto es el siguiente. El señor Castillo parece ser el hombre que va a arreglar el problema del oxígeno. No. La señora Keiko tiene virtudes de gestión como para considerarla una persona infalible en relación al manejo del Estado. No, pero eran posiciones radicales frente a las personas desesperadas. No fue su papi con su anuencia el que le dio 15 millones de dólares de CTS al señor Vladimiro Montesinos en el año 2000. Entonces, ¿cómo entender? Así se manejaba el Estado en el fujimorismo. Entonces, claro. Y recordemos las políticas. Josefina, pero ¿nos conduce a estos personajes? Y recordemos las políticas de salud del fujimorismo, ¿no? También habría que recordar las políticas de salud del fujimorismo. A las mujeres, ¿no? A las mujeres a las que esterilizó, exactamente, ¿no? Sí. Exactamente. Y la manera como además empequeñeció el Estado hasta casi abolirlo en materia de salud, en materia de educación. Recordemos, todo esto que estamos padeciendo es obra del fujimorismo. El Estado desaparecido, inexistente, minimizado, pigmeo, inútil, es obra de Fujimori, que privatizó todo, todo. O sea, ¿por qué tenemos universidades como Telesub? Ahora, es un fujimorismo sin mea culpa, ¿no? Y no lo hace porque no necesita en esta situación frente a Pedro Castillo hacer un mea culpa. Y porque no lo necesita frente a un votante que tampoco exige mucho, ¿no? Que tampoco tiene buena memoria, que tampoco plantea preguntas incómodas y que ahora le da la oportunidad de pasar a la segunda vuelta en una, digamos, combinación perfecta. La única persona a quien podía derrotar Keiko Fujimori, en mi opinión, era Pedro Castillo. Sí, el único derrotable por Keiko era Pedro Castillo. Sí. Y ahora están ahí. Consiguió su contendor ideal. Sí. Se ha dicho mucho, no quiero poner la discusión en los términos de Lima versus los demás, porque me parece que quienes así lo hacen suelen mirar con cierta condescendencia a la población de provincias, ¿no? Y creo que ese es parte del problema también. Pero sin duda Lima ha sido un factor cuando vemos cómo ha votado. Hoy el escritor José Carlos Irigoyen recuerda esta cita de Enrique Sileri y yo quería leérsela para ver qué cosa evoca en usted, señor Hildebrand. Cuando Fujimori violentó la Constitución en 1992, Enrique Sileri escribió lo siguiente: confesemos una inconfundible sensación de náuseas ante la persistencia de tanto corífeo en nuestro país. Apenas surge un dictador, allí están ciertos blanquitos que, calculador en el bolsillo, creen haber encontrado al hombre fuerte que ponga orden, reprima a los cholos y les dé el gusto. Parece que hubiéramos vuelto a 1968, o mejor dicho, a 1948. Poco les importa la represión a los corífeos hasta que les toca a ellos. Entonces se quejan sin encontrar una prensa libre que les sirva siquiera como paño de lágrimas. Parece un retrato de la Lima votante de las últimas horas. Sí, pero el problema es que las opciones eran las del menú que nos dieron. La de siempre, la del mismo menú. ¿Qué otras opciones había? O sea, vamos a ver, los partidos desaparecieron, Bengolea fue por el PPC, Salaverry fue por Somos. ¿De qué manera podían ver el voto en Lima? O sea, Guzmán. Pero Guzmán labró su condena, ¿no? Golpe a golpe, vela a vela, llama a llama. Sí, es que eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Si el carácter tiene algo que ver con la promesa de una personalidad, el señor Guzmán reveló tener un carácter, digamos, huidizo y destrozó su imagen. Y además es cierto también, y esto es un atenuante, que el centro ha sido el gran derrotado, ¿no? Arrasado. Totalmente. El centro ha sido arrasado en un momento de exasperación,
de depresión, de pánico. Cometió un error. De furia, sí, de furia. en algunos sentidos, ¿no? Sí, Ayer lo que vimos en Cajamarca era furia. El baile que sucedió al triunfo de Castillo era un baile rabioso, pesado, ¿no? furioso. Pisoteaban no el piso, pisoteaban todo aquello que querían pisotear. Y creo dijo, ¿no? Que en muchos sentidos tenían razón, ¿no? Sí, y dijo además, creo, una frase también Pedro Castillo, que había que quitarse la venda, ¿no? Que nos estábamos quitando la venda. El Perú, claro, el Perú se ha quitado la venda de los ojos. Eso fue exactamente. Lo que... Sí. Y lo dijo en Tacabamba, ¿no? Que ¿Cuánto hubiéramos querido que sobre ese sentimiento de reivindicación, de redención social, se aupara, se subiera un personaje un poco más sofisticado, ¿no? Un personaje, digamos, con mayor experiencia, con mayor distancia de los mitos de la izquierda. El problema de Castillo es que se cree todos los mitos de la izquierda y vive de esos mitos. El mito de que el estatismo absoluto es imprescindible, el mito de que la dictadura del proletariado es un deber moral y el mito de que la libertad de prensa es una incomodidad. Son mitos leninistas vencidos. ¿Pero quién había? Vencidos en la Unión Soviética. Claro, derrotados. No vencidos por la Guerra Fría. No vencidos en Nicaragua. Así es. Pero ¿quién había en la izquierda, no? Porque quien intentó salirse un poco de ese discurso fue Verónica Mendoza y vemos cómo le fue. Sí, claro, y la lección la lección es tremenda, ¿no? Porque Verónica da un mensaje moderado, se distancia de Venezuela, ¿verdad? Y pierde. Se veroniquea, como dijeron algunos, y resulta que pierde. Entonces, ¿cuál es el código? ¿Usted votó por ella? Me pareció entender eso en su última columna, después de leer a Pedro Franque. Yo no fui a votar, pero sí, en una columna traté de decir que habría votado por ella. Traté de inducir, por supuesto, sin ninguna suerte y sin ninguna posibilidad de encauzar nada. Entonces el mensaje, César, sería que un candidato de izquierda no puede abandonar el radicalismo sino hasta la segunda vuelta, como ocurrió con Ollanta. Al parecer Verónica intentó hacer lo que hizo Humala, pero todo en la primera vuelta. No, lo que pasa es que Verónica creo que dio un mensaje para un país más atento, para un país menos ruidoso, para un país donde los tumultos no sean los protagonistas. Verónica dio un mensaje como para ser aceptado por aquellos que leen programas, advierten matices y calibran los cambios sutiles que puede haber en un movimiento como el de ella, ¿no? Hizo cambios importantes en la tesitura del mensaje de la izquierda. Y el castigo fue: no sirves, no nos gustas, moderada. Te hubiéramos querido, ¿imitando a quién? ¿A Edith Lagos? ¿A quién? Porque si votaron por Conare, ¿también habrían querido una Edith Lagos? O sea, ¿estamos hablando de un país tan polarizado? Puede ser, no lo sé. Puede ser. Bueno, y tan polarizado que los extremos se pueden juntar, ¿no? Porque acá veo una noticia sobre el candidato a Renovación Popular que ha felicitado a su contrincante de Perú Libre por recoger la angustia de un Perú abandonado. También precisó que no lo considera tan de izquierda, pues es un tipo pro vida y pro familia. Sí, me acuerdo. Sí, esa es la información. Que ganó en Chiclayo, ganó en Lambayeque. Sí, eso lo dice López Aliaga. Ya, no hay que creerle mucho, ¿no? Evidentemente. ¿Usted cree que es el gran derrotado? ¿Es el gran derrotado López Aliaga en esta elección? ¿López Aliaga es un derrotado? Digo, es el gran derrotado. Bueno, da la sensación que el gran derrotado es el país, pero si individualizamos las derrotas, ¿López Aliaga siente usted que es el que más perdió, considerando...? No, López Aliaga tiene que darle gracias a Dios y darse,
en su caso, gracias a Dios, es literal, y darse golpes en el pecho, porque de la nada, literal sin partido, ha llegado a un 12%, a estar peleando por décimas el segundo lugar. Y con un mensaje, además, francamente, tan anacrónico como el de Castillo en la izquierda. Un mensaje digno, pues, del Opus Dei. Un mensaje que era impensable en el Perú de hace algunos años. Parecía que íbamos rumbo al laicismo y sale este hombre con sus martirios y sus cilicios y su virginidad y su amorío con María y saca 11.8%, 11.9%, casi 12%. Hombre, es un milagro. Es un milagro, no de María, sino de Willax. Es un milagro de Willax. Bueno, aquí el grandes derrotados, quizá el más grande derrotado sea Marco Arana. 0.4, desapareció. Ahí sí es RIP. Es un hombre bueno, es un hombre bien intencionado, pero se acabó, se finí. Gran derrota. A la izquierda formal, ¿no? La izquierda, digamos, que construye partidos, que construye siglas, que construye discursos, narrativas. Bueno, 0.4%. El mensaje es bien duro, ¿eh? Para todos aquellos que se meten en política, el mensaje es durísimo. Sí. El mensaje es, si yo atropello en los últimos 8 días y encuentro la grieta perfecta para meterme, pues gano. O sea, no hay precedentes, normas, meritocracia. No hay meritocracia. Exactamente ese es el mensaje. Ni te esfuerces, porque aquí hay otros ingredientes y otros factores. Hablando de quienes han perdido, pero quienes han ganado, parece que no le ha ido mal, por ejemplo, al expresidente Vizcarra, y puede tener quizás la primera votación. Sí. Era previsible que él iba a ganar, ¿no? Él iba a ganar, pero claro, si tiene la primera votación, bueno, van a tener que pensarlo antes de descalificarlo en el Congreso. En todo caso, es un triunfo pírrico, ¿no? Sí. Porque el señor Vizcarra, digamos, ha dejado de ser el personaje que tanto le costó edificar y es ahora un sobrante de la política. Ahora será congresista, pero como tantos, ¿no? Ahora, podría darse el escenario... Ya no es un honor en el Perú. Sí, pues sí, ya no es un honor, es un parapeto. O sea, eres congresista y eres chaleco de ti mismo. Sí, pues. Ahora, podría darse el escenario de que por su alta votación sea presidente del Congreso y que incluso prospere la vacancia de uno de los del presidente que le toque ser y que él vuelva a la presidencia. Digamos, en el Perú de hoy, incluso ese escenario un tanto enrevesado podría terminar ocurriendo, ¿no? Lo cual también invita a pensar que no hay lecciones aprendidas en ningún lado. Sí, todo es posible, se cita mucho esa frase de Basadre, ¿no? Perú, problema y posibilidad, que además es el título de un libro, ¿no? Pero creo que no se lee bien eso, ¿no? Perú, problema y posibilidad. El problema existe, la posibilidad ya veremos, ¿no? En resumen, ese cuadro que tú has pintado, que parece cómico, dantesco, tragicómico, sí, es dable, ¿cómo no? No es inverosímil que ocurra. En el Perú nada es inverosímil, en resumen. Hoy es 12 de abril, un día como hoy, hace más de 500 años, o casi 500 años, nació Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega. Lo traigo a colación y permítanme otra vez una pregunta alegórica, literaria. Garcilaso fue el primer escritor mestizo, ¿no? Parte del relato de nuestra identidad está fundado en las obras de Garcilaso. Y es curioso que un personaje que haya nacido de una fractura, ¿no?, de un conquistador español y de una princesa inca,
haya dotado a la identidad peruana de esa grieta que parece que que tantos años más tarde nos sigue acompañando. Lo conversamos la vez pasada también, señor Hildebrand, que todo esto ocurra, ¿no? La pandemia más ahora este escenario electoral, en el año de nuestro bicentenario, ¿no? Y evoco aquí la figura nuevamente de Garcilaso para recordar que venimos de fracturas, nos invita a pensar que esta polarización es casi como nuestro ADN, ¿no? Duele, molesta, fastidia, asombra por momentos, pero se parece más a lo que de verdad somos. ¿O no? ¿Vos estás siendo muy pesimista? No, pero yo matizo la figura de Garcilaso porque siempre he tenido la impresión de que Garcilaso es el primer responsable en la idealización mítica del tahuantinsuyo. Sin duda, ¿No? sí, tomó partido. El primer responsable de hacernos creer que perdimos el paraíso y que somos una suerte de huérfanos de la gloria. Ni gloria ni paraíso. Pregúntale a los... Eran imperialistas, claro. Tú has leído El espía del Inca, que ahí desvirtúa todo ese idealismo, ¿no? Sobre claro, eran imperialistas. La primera gran mentira del Perú, ya mestizo, efectivamente, ya colonizado, es Garcilaso. Bueno, sin duda. Ahora, es un hombre extraordinario que escribe extraordinariamente y efectivamente es fundacional, pero maticémoslo. Uh-huh. Yo nunca creí lo que él contaba y después, claro, leí otras cosas que corroboraron ese presentimiento que tuve respecto de su interesada idealización. Entonces es más grave, porque venimos de una fractura y además de una mentira. Y de muchas fracturas previas, además, antes del incanato. Sí, claro. Sí. Venimos de una suerte de Big Bang de fracturas, ¿no? Y nuestro drama es que hemos tratado de ocultar siempre las miserias que nos construyeron. Si yo por algo me interesé en leer mucho más que como lector, ya casi como una especie de historiador amateur, no reconocido y sin espíritu de ser reconocido, desde luego, sobre la guerra con Chile, es por la cantidad de mentiras que me tuve que tragar antes en el colegio. ¿Como cuáles, por ejemplo? La historia oficial es increíble en relación a la guerra con Chile, ¿no? Es decir, la cantidad de omisiones y canalladas y huecos y puntos suspensivos es increíble, es enorme. Pero la guerra con Chile es, al final de cuentas, el episodio en donde todos nos retratamos, en nuestra incapacidad de unión, nuestra incapacidad de concordar en momentos trágicos, y esto tiene que ver con el ahora, porque hoy es un momento en que requeriríamos efectivamente esta concentración de esfuerzos, ¿verdad? Y no podemos. ¿Se dan cuenta? ¿Se han dado cuenta que tampoco podemos? No podemos. No hemos podido comprar vacunas. ¿Se han dado cuenta de eso? No podemos comprar vacunas porque no hemos tenido la capacidad de gestión, porque somos un país roto, pero no queremos admitirlo. La jarana está adelante, siempre, arriba Perú, etcétera, etcétera. Y claro, existimos los aguafiestas, que lo único que queremos es enfrentarnos a nuestra cara con los mejores ánimos, pero sin mentiras. Y con esa franqueza les digo que se nos vienen tiempos muy negros. Sea Castillo o sea Keiko, y yo creo que va a ser Keiko, se vienen tiempos muy oscuros para el Perú. Ojalá que no sean tan oscuros como para, digamos, interrumpir el proceso democrático. Ojalá que no. Pero me temo que hay ingredientes como para temer eso, como para, digamos, sentir aprensiones al respecto y no
y no creo tener una visión histérica sobre esto. Uh-huh. Y aunque digamos, la ciudadanía peruana no arrastra un poco no la fama, sino la realidad de ser un tanto timorata, poco reactiva. También es verdad que ha habido momentos en los que ha salido a protestar, claro. ha salido a protestar cuando los gobernantes se han extralimitado en sus funciones. ¿Usted cree que esa puede ser, digamos, un atenuante que a pesar del perfil claramente autoritario de estos dos personajes que llegan a la segunda vuelta, deberíamos confiar en esa capacidad que tiene un sector de la población, jóvenes sobre todo, tanto anárquica, de protestar, de salir a la calle, o no será suficiente? Sí, es un punto de vista que yo respeto mucho porque es un punto de vista juvenil, esperanzado, pero la pregunta en todo caso podría ser esta. Cuando Fujimori convirtió al Perú en casi su baño privado, en su mingitorio, en su urinario, en muchos sentidos, cuando hizo lo que quiso, con lo que le dio la gana, con todo, el Tribunal Constitucional, la prensa, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso, con todo. ¿Cuántas manifestaciones hubo en el Perú? ¿Cuántos jóvenes salieron a la calle a jugar? Hacia el final de los 90, hacia el final de los 90, claro. Defendiendo el Tribunal Constitucional, universitarios, muchos, sí. Ahí, hacia el final de los 90. Digamos, produjeron algún... Los cuatro suyos. Pero los cuatro suyos es el 2000. Sí, pues los cuatro suyos es en el final. Yo me refiero a los años entre el 92 y el 99, cuando Fujimori gobierna el país como si fuera Pampa Bonita, su chacra de 12 hectáreas. ¿Qué hicimos? Sí, no hubo suficiente movilización. Hubo, pero no suficiente. La prensa comprada también, ¿no? La prensa comprada, los políticos comprados, y la juventud, digamos, dispersa y marginal. También, ¿verdad? Entonces, claro, estos jóvenes que salieron en noviembre y se tumbaron a Merino, ¿qué pasó con ellos? Después vieron que Vizcarra, el defendido, el constitucional, se volvía un lagarto. Y entonces se sintieron ¿dónde? ¿En qué Disneylandia? ¿En qué cómic en donde la gente se convierte en lagarto? ¿Ah? ¿Dónde? En Invasión Extraterrestre. Sí, me dice Rebeca que en V. Sí, claro. Invasión Extraterrestre. Invasión Extraterrestre. ¿Verdad, no? Se convertían en lagartos. Bueno, pero en todo caso, es cierto, esa es una posibilidad, la posibilidad de la resistencia y la posibilidad de decir no. Esa es una gran posibilidad, siempre abierta, y no hay que subestimarla, desde luego que no. Bueno, muchísimas gracias, señor Hildebrand. ¿Qué vamos a encontrar este viernes en Hildebrand en sus 13? Si nos puede adelantar algo. Un análisis lo más exhaustivo posible de lo que se nos viene, ¿no? De las perspectivas justamente que pueden darse a lo largo de la segunda vuelta. Uh-huh. Y de las perspectivas de otra índole también, las económicas, ¿no? Uh-huh. El dólar ya empezó a volar otra vez. La bolsa de valores ya empezó a caer otra vez. Y claro, la fragilidad nuestra es siempre la misma. Vivimos del exterior y hacemos en el interior todo lo posible para seguir viviendo del exterior. Lo cual es de verdad es un mal chiste. Es un mal chiste. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mil gracias. Ha sido un placer estar con usted nuevamente. Sí, siempre. No, gracias. Para mí también. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Bueno, la verdad es que ha sido una charla muy intensa, ¿no? Es brillante, Hildebrand, pero también es cierto que
que el panorama es oscuro, ¿no? Eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Para nada, para nada. Muchísimas gracias a las... ¿Cuántas me confirma la producción? Gracias por seguirnos. A ver, acá creo que tengo el número. 45.000 personas que nos han estado haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. De verdad que